Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidos a este curso sobre la política de defensa y el aporte que hizo el peronismo a la defensa nacional, de los cursos de capacitación peronista. La idea en este curso va a ser repasar un poco los aportes que históricamente ha efectuado el peronismo a la concepción y la organización de la defensa nacional. Y digo históricamente porque los aportes que se hicieron a partir de los años 40 y 50, más allá del tiempo que ha pasado, han sido sustanciales en términos políticos. No son aportes que hayan quedado en el pasado, no son aportes anacrónicos, muy por el contrario, muchos de estos aportes, de estas ideas, de estas visiones, tienen una trascendencia y una actualidad notable y pueden ser muy bien analizados y trabajados en la perspectiva actual, contemporánea. Con eso vamos a ir cerrando luego la clase. Y por eso creo que también el aporte del peronismo a la defensa nacional es considerado y debe ser considerado un clásico. Vamos a empezar entonces. El peronismo, el gran aporte que hace el peronismo, Juan Domingo Perón y el conjunto de oficiales del ejército y civiles que se dedicaban al pensamiento sobre la defensa nacional, es lograr poner en marcha un proceso de institucionalización y un proceso de formulación de la política de defensa. Por primera vez, a partir de mediados de los años 40 y a lo largo de esa década y durante la primera parte de la década de los 50, la República Argentina pudo conformar un verdadero sistema integrado de planificación de la defensa nacional, ¿no? Algo que hasta ese momento no existía. Por cierto, fue algo muy novedoso además de que estaba orientado hacia la organización de los aspectos de la defensa nacional, en particular los aspectos de sus elementos componentes militares específicamente, pero además tenía una mirada que refería a la organización del conjunto de la comunidad en función de las cuestiones de la defensa nacional, ¿no? Esta mirada, esta doctrina, que ha recibido el nombre de justamente doctrina de la defensa nacional, está constituida por un conjunto de elementos que son esenciales, ¿no? Un elemento esencial, hay varios, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos y de manera bastante sintética. Uno de estos elementos esenciales es la idea de que el conflicto bélico, la guerra, es un fenómeno social altamente complejo, ¿no? No es una cosa sencilla, es una cosa que se hace de un día para el otro, ¿no? Supone e impone a la comunidad, a la nación y al Estado un trabajo de planificación, de adecuación, de organización. La guerra moderna, visualizada desde esos años, estamos pensando que toda esta doctrina se desarrolló durante lo que fue el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, es decir, había irrumpido a principios, a fines de los años 30, una nueva forma de guerra muy generalizada, ¿no? Que ya tenía un antecedente en la Primera Guerra Mundial, y esto cambió el paradigma de cómo se debería encarar el proceso bélico. Y este acontecimiento fue muy bien visualizado por el peronismo a los efectos de organizar y reconfigurar el sistema de defensa en nuestro país. Entonces, como fenómeno social, la guerra es un hecho con un nivel de complejidad muy importante y que impone, por lo tanto, el correspondiente esfuerzo a la nación y al Estado, que también es un esfuerzo complejo, ¿no? Es proporcional la complejidad al esfuerzo que hay que desarrollar. Esa es la idea general, que es una de las ideas generales que están en el sustrato de esta concepción. Por otra parte, la idea, otra idea importante, u otro elemento sustancial de la doctrina de la defensa nacional es la noción de que la capacidad militar, defensiva de una nación no solamente se asienta en estrictamente el poderío militar y en las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso era una idea vieja, ¿no? Para estos pensadores. La realidad es que el poder defensivo militar de una nación se asienta en el potencial económico y social que esa nación puede conformar, ¿no es cierto? En su conjunto.
Es decir, la defensa nacional y la política de defensa nacional que se debía desarrollar en ese sentido, debía organizar, disponer, ordenar el conjunto de la comunidad nacional en todos sus componentes, en el Estado, la sociedad misma, el componente económico, el componente logístico, el componente de comunicaciones, a los efectos de apuntalar el esfuerzo bélico que en última instancia estaba representado y estaba llevado adelante por las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, las instituciones militares, eran en todo caso el elemento final a través del cual el Estado aplicaba la fuerza, ¿no? Suponía la existencia de todo un aparato, ¿no? Representado por la comunidad, por el Estado, por las fuerzas vivas de esa comunidad, ¿no? Por su estructura económica, por su estructura logística, reitero, por todo su sistema de comunicaciones que garantizaran el adecuado sostenimiento de el esfuerzo bélico. Y además, un elemento importante en esta concepción, que era evidente para ese tiempo, pero que debía ser tomado en cuenta y hasta ese momento no lo era, es que la sociedad en su conjunto también se convierte en una especie de frente de batalla. ¿Qué es lo que ocurría? La Primera Guerra Mundial demostró un poco, pero la Segunda Guerra Mundial terminó demostrando de manera generalizada que el frente de guerra no era solamente aquel lugar donde los ejércitos combatientes se enfrentaban, ¿no? El conjunto de la sociedad estaba involucrada en la guerra, con el aporte que la sociedad debía hacer para sostener el esfuerzo bélico, pero también, ¿por qué? Porque en función de la existencia de nuevas armas, la aviación fundamentalmente, la artillería de gran alcance, la sociedad quedaba también al alcance de esas armas. Importantes fracciones de las sociedades de los países beligerantes fueron afectadas por el hecho mismo de la guerra, ¿no? Entonces esto implicaba que el Estado tenía que hacer un gran esfuerzo de organización, no solamente para sostener el esfuerzo bélico, sino también ¿para qué? Para ordenar el conjunto social, para afrontar ese desafío. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que cuando hablamos de una doctrina de defensa política y militar, estamos hablando de un elemento que está constituido por tres componentes, ¿no? Y estos tres componentes los vamos a ir viendo a lo largo de la clase, cómo se van desagregando. Un primer componente es una concepción de nación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de nación conceptualiza la política? ¿No? Y en este caso, la doctrina de la defensa nacional del peronismo conceptualizaba una nación que postulaba un comportamiento de carácter autónomo en el escenario internacional, soberano, ¿no? O por lo menos lo más soberano y autónomo que le permitieran sus fuerzas, ¿no? No suponía la existencia de una nación subordinada plenamente a intereses ajenos, ¿no? La idea de nación era la idea de un actor nacional, estatal, con capacidad de actuar de manera soberana en el escenario internacional, por una parte. Por otro lado, implicaba una concepción de guerra, esta que acabamos de mencionar, ¿no? Se había puesto de moda ya hacía unos años y el peronismo toma esta noción, la idea de lo que se denominó la nación en armas, ¿no? Es esto, es el ordenamiento general del conjunto de la nación para afrontar el esfuerzo bélico, para sostener el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en combate y además para organizarse, para resistir los impactos que la guerra iba a suponer en el cuerpo mismo social, ¿no? Y hay un tercer elemento que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y la vinculación que toda esta doctrina supone con relación al vínculo con las Fuerzas Armadas. Y acá, en este punto, es muy importante precisar, ¿no?, el tipo de relación que la doctrina de la defensa nacional del peronismo planteó en este punto. ¿Cuál fue el tipo de relación político-institucional que se planteó respecto a las Fuerzas Armadas como organización, ¿no? Esto lo digo teniendo en cuenta que Perón era un coronel y luego general del ejército, que gran parte de las personas que estaban pensando esta configuración doctrinaria nueva eran militares, y que aparte tenemos que recordar que toda esta conformación doctrinaria novedosa se pensó y se empezó a pergeñar
originalmente en el marco de un gobierno militar, el gobierno de la Revolución del año 43, ¿no? Dentro del cual el peronismo, o los orígenes del peronismo, comenzaron a fraguarse. Entonces, estos tres elementos componentes deben ser tenidos en cuenta al analizar las concepciones doctrinarias cualquiera, ¿no es cierto? Y en este caso, en particular, la concepción de la defensa nacional del peronismo. Cuando aparece por primera vez, durante los años 40, estas ideas habían comenzado a ser discutidas en el ámbito de un grupo de oficiales del ejército y civiles que se dedicaban a estos estudios, dentro de los cuales, por supuesto, se encontraba el luego presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y además tenía un rol fundamental en este tipo de desarrollo, pero toma visibilidad pública por primera vez en el año 1944, en un discurso que efectúa el entonces coronel Penón, secretario de ministro de Defensa de la Revolución del 43, en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En esa ocasión, Perón concurre a un acto en el cual se pone en marcha una cátedra que justamente se llamaba Cátedra de Defensa Nacional. Era una cátedra transversal, ¿no? Que tenía la finalidad de generar una difusión del conocimiento en el mundo social desde la universidad con respecto a lo que era la defensa nacional y cómo se debería encarar en los tiempos que corrían, ¿no? En ese discurso, él sienta las bases, expresa las bases de lo que va a ser esta doctrina que nosotros estamos repasando de manera muy sintética en este momento. Y básicamente esta doctrina implicó además no solamente una concepción, ¿no? Una cuestión ideal, ¿no? Una idea respecto de cómo la nación y el conjunto de la comunidad se tenía que organizar para llevar adelante la tarea de la defensa nacional, sino también supuso la puesta en marcha de esas ideas, ¿no? Fue idea y fue acción. La doctrina de la defensa nacional tuvo esos dos componentes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es pensar, ¿no? El trabajo intelectual, el trabajo de debate, de reflexión, ¿no? De conformación de ideas, y otra cosa es la puesta en marcha de todas esas ideas en el plano organizativo del Estado y la comunidad, que es un gran desafío para poner en marcha cualquier proyecto político. ¿Qué implicó la doctrina de la defensa nacional en términos prácticos? En términos prácticos implicó, primero, la conformación de una nueva institucionalidad gubernamental en materia de defensa nacional. Nosotros tenemos que pensar, ustedes piensen, que hasta esa época, hasta los años 40, todo el sistema de defensa nacional que había en Argentina en realidad no era tal, ¿no? En realidad el Estado estaba constituido en materia de defensa por dos fuerzas armadas. En ese entonces la Marina se denominaba la Marina de Guerra y el Ejército. Teníamos dos ministerios, uno de guerra y otro de marina, separados, que reportaban al presidente, y eso era todo, ¿no? No había una organización integral, sistémica, ¿no? Que llevara adelante todo lo que tenía que ver con la planificación y la gestión de los asuntos de la defensa, menos todo aquello que tuviera que ver con la organización de la comunidad para enfrentar los desafíos que la defensa imponía. Entonces, lo que hace el peronismo, plenamente a partir de 1946, 45-46, plenamente a partir de 1946, pero ya con anterioridad, durante el gobierno de la Revolución del 43, comienzan a desarrollarse algunas iniciativas, ¿no? Básicamente porque se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial y la nación tenía que empezar a tomar algunas medidas para organizarse en función de la volátil situación internacional y bélica que afectaba a la totalidad del mundo. Entonces les decía, pero efectivamente, con mucha potencia, a partir de 1946, comienza a desarrollarse una nueva forma de organización del Estado en esta materia, ¿no? Pensada justamente para dos cosas: conducir a las Fuerzas Armadas y prepararlas para la guerra, y por otra parte, para organizar y ordenar el conjunto de la comunidad en función de las demandas y las necesidades de la guerra.
efectivamente, esta revolución implicó en el plano estricto del aparato estatal, implicó la aparición de una nueva Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, conocida en esa época como la Aeronáutica Militar. Entonces, a partir del año 40, esto ocurre en enero del 45, ¿no? Juan Domingo Perón, ministro de Defensa. En el año 46 se crean los 3 ministerios, un ministerio del Ejército, un ministerio de la Marina, un ministerio de la Aeronáutica, pero por arriba del ministerio, de los ministerios militares, aparece por primera vez en la historia institucional de la República Argentina un Ministerio de Defensa, ¿no? El Ministerio de Defensa, que en la mirada de esta doctrina va a ser un ministerio de planificación, va a ser el ministerio que se va a encargar de asegurarse que las Fuerzas Armadas funcionan de manera conjunta, coordinada, ¿no? Y que se dispongan adecuadamente, pero por otra parte ese Ministerio de Defensa se iba a encargar de la planificación en general del esfuerzo bélico y del ordenamiento del conjunto de la comunidad en función de estas demandas. Los ministerios militares de lo que se ocupaban eran de asegurarse que cada una de las Fuerzas Armadas en particular se prepararan, se adestraran a los efectos de la eventualidad de un conflicto, ¿no? Además, el Estado fue pensado en términos de defensa y de protección exterior, fue pensado en términos de 3 grandes gabinetes: el Gabinete de Seguridad Exterior, el Gabinete de Seguridad Interior y el Gabinete de Seguridad Económica. El Gabinete de Seguridad Exterior estaba constituido por el Ministerio de Defensa, los Ministerios de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se abocaba a todos los problemas que tuvieran que ver con la gestión exterior del conflicto y eventualmente de la guerra. El Gabinete de Seguridad Interior se dedicaba al ordenamiento interno, ¿no?, de la nación frente a esa posibilidad, y el Gabinete de Seguridad Económica se encargaba de coordinar todo aquello que tuviera que ver con el esfuerzo económico y logístico de la guerra. En el plano militar fue muy importante el desarrollo, muy novedoso. ¿Por qué? Porque aparece por primera vez también, ¿no?, en la organización militar argentina una institución que durante los siguientes 10 años, hasta 1955, va a tener una importancia relevante en el ordenamiento militar, que es el Estado Mayor Conjunto. Es por primera vez aparece, en el marco de esta doctrina, se instala la idea de que tiene que existir una instancia militar permanente de coordinación castrense a los efectos de la guerra, algo que no existía con anterioridad. Esta institución va a existir hasta el año 55, va a seguir existiendo después del año 55, lo que pasa es que va a perder peso y trascendencia institucional luego del año 55, y casualmente una de las críticas más importantes, ¿no?, más sagaces y más duras que se hacen después de la Guerra de Malvinas, después de la derrota militar que sufren las Fuerzas Armadas en la guerra por nuestras Islas Malvinas entre abril y junio de 1982, fue la falta de planificación conjunta, ¿no?, la falta de la ausencia de un rol central de todo lo que tuviera que ver con el esfuerzo conjunto de guerra. Bueno, eso había sido pensado en la doctrina de defensa nacional, ¿no?, y había sido puesto en vigencia durante estos primeros 10 años. Es interesante recordar un dato, es anecdótico, ¿no?, pero en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se reglamenta la Ley de Defensa Nacional, se coloca al Estado Mayor Conjunto como la principal autoridad militar nacional, ¿no?, haciendo una referencia, ¿no es cierto?, recordando, inspirándonos, ¿no es cierto?, en el rol que en ese momento le había dado la doctrina de la defensa nacional a esta instancia conjunta, y reconociendo la importancia que tiene esta en la organización castrense. El segundo elemento importante en términos de organización es la existencia de una nueva legislación. Bueno, acá también Argentina no contaba con una ley de defensa nacional hasta ese momento. Es interesante, hay que recordar también que hubo otras instancias políticas, el socialismo, el radicalismo de la época, que ya se planteaban ese problema, ¿no? En los años, fines de los años 20, principios de los años 30, se empezó a pensar esa necesidad.
¿no es cierto? Y evidentemente estos hombres que estaban pergeñando la doctrina de la defensa nacional estaban al tanto de estas discusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de 1946 se comienza a trabajar en la sanción, en la elaboración y la propuesta de una ley de defensa nacional que integrara el conjunto de las políticas, ¿no? Orientada a integrar el conjunto de las políticas en la materia, ¿no? Vuelvo a reiterar, no existía hasta ese momento una ley que cumpliera ese rol en la República Argentina. Esta ley va a ser enviada al Congreso y aprobada en el año 1948, es la ley 13.234, es la primera ley de defensa nacional con la que cuenta la República Argentina, y su nombre, porque tiene un nombre específico, es Ley de Organización de la Nación para los tiempos de guerra, ¿no? Que, bueno, la denominación particular que le dieron a la ley indica claramente cuál era su finalidad, ¿no? Es una ley orientada a ordenar el conjunto de la nación para enfrentar conflictos que pudieran afectar la soberanía nacional, ¿no? Bueno, esta ley sentó las bases organizativas, institucionales, encuadró legalmente el Sistema Nacional de Defensa que se estaba constituyendo paralelamente, ¿no?, al desarrollo de esta ley. Entonces fue un esfuerzo masivo de organización del Estado y de la comunidad para adecuarse al paradigma nuevo que se había instalado. Un tercer elemento que es muy importante, que tiene que ser rescatado y puesto en el centro de la consideración, es la impronta industrialista que supuso la doctrina de la defensa nacional, ¿no? La impronta industrialista. Como dijimos al principio, toda doctrina de defensa supone la idea de una nación y supone un rol para esa nación, ¿no? La doctrina de la defensa nacional del peronismo supone una nación soberana, supone una nación con capacidad de funcionamiento autónomo en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? Supone una nación que está en capacidad para aprovechar al máximo los márgenes de acción que ese sistema le permiten, un sistema en el cual juegan grandes potencias y en el cual muchas veces esos márgenes de acción se ven muy constreñidos, ¿no? Pero la doctrina de la defensa nacional suponía la existencia de ese tipo de nación, una nación activa en ese sentido, soberana, autónoma. Bueno, hay que pensar que esa soberanía, esa autonomía se asentaba en condiciones materiales, no solamente en condiciones ideales, ¿no? La doctrina de la defensa nacional incorpora el componente económico, de desarrollo económico, con un perfil fuertemente industrialista, fuertemente orientado al desarrollo de la logística del país, fuertemente orientado al desarrollo de las comunicaciones, fuertemente orientado al desarrollo de la integración del conjunto de la nación en términos físicos y económicos, ¿no? Porque además la doctrina de la defensa nacional observaba el escenario internacional, observaba las experiencias internacionales, ¿no? No surgió de un raviol, como venimos diciendo, no surgió de la galera, y observaba que los esfuerzos bélicos que se llevan adelante necesitan indefectiblemente del esfuerzo de la economía nacional, ¿no?, y del conjunto social. Y acá es interesante tener en cuenta que fueron las bases. Nosotros estamos hablando de la doctrina de la defensa nacional, estamos hablando del desarrollo de la industria, ¿no?, de la logística, de las comunicaciones, del conjunto de la nación en función de la defensa nacional. El peronismo, además, ¿no es cierto?, pensó todo esto en función del desarrollo integral del conjunto de la nación. Nosotros nos estamos enfocando en el aspecto eminentemente defensivo de todo esto, ¿no? Y acá es interesante, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta que la actitud que tuvo el desarrollo de la doctrina de la defensa nacional y estos pensadores, Juan Domingo Perón en particular, que lo que hicieron fue rescatar un conjunto de iniciativas de estas características que se habían venido desarrollando históricamente en Argentina, desde los años 20 ya, pero que estaban desacopladas de un modelo de nación soberano y autónomo,
¿A qué me refiero puntualmente? Por ejemplo, ¿no es cierto? A principios de la década del 20 se crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿no? De la mano del general Enrique Mosconi, ¿no? Con la finalidad de lograr el autoabastecimiento de petróleo y desarrollar una industria petrolera, no solamente la extracción, sino el desarrollo de la industria petrolera. Esa mirada, esa visión implicaba, ¿no?, la idea de generar un nivel de autonomía importante para la República Argentina. Bueno, se desarrolló en el marco de un modelo de país que, si bien era democrático, y el gobierno de Alvear, radicalmente impersonalista, era claramente liberal, ¿no? Sin embargo, hubo un margen de maniobra ahí que le permitió a Mosconi plantear esta idea y llevarla adelante, ¿no? El peronismo lo toma eso, lo observa, ¿no? No fueron hechos que pasaron desapercibidos. En el año 1927 se crea la Fábrica Militar de Aviones, ¿no? El ingeniero Francisco de Arteaga, una persona que está un poco tapada por la historia, yo creo que está un poco oscurecida por la figura imponente del brigadier San Martín, que bajo el peronismo va a crear el gran conglomerado de las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, sobre la base de la Fábrica Militar de Aviones. Pero recordemos que en el año 1927 se crea esa fábrica, y esa fábrica inicial no fue un taller de mantenimiento menor, ¿no? Fue una fábrica que inmediatamente después de su creación trajo licencias para construir aviones desde Europa, fundamentalmente desde Francia y desde Gran Bretaña, y se empezaron a desarrollar y construir aviones en la República Argentina. Bueno, el peronismo toma todo eso, ¿no? La Fábrica Militar de Acero de 1937, otra iniciativa que fue previa. La Dirección General de Fabricaciones Militares se crea en 1941, ya en el marco de la vigencia un poco más fuerte de todas estas ideas, ¿no? Altos Hornos Appla, 1942. ¿Qué quiero decir con todo esto? En la República Argentina había hombres, mujeres, personas que venían pensando, ¿no?, la posibilidad, la necesidad de desarrollar un aparato industrial que sostuviera una capacidad autónoma, una capacidad de acción política autónoma y por ende una capacidad más autónoma en términos de defensa. Y estas iniciativas que parecen un poco desacopladas temporalmente, ¿no?, porque vuelvo a reiterar, se desarrollan en el marco de gobiernos de una orientación marcadamente liberal y conservadora, bueno, fueron aglutinados, fueron tomados, fueron retomados bajo la impronta de la doctrina de defensa nacional y fueron encauzados dentro de una gran política industrial que terminó con el desarrollo de, vuelvo a repetir, IAME, ¿no?, la industria aeronáutica mecánica del Estado, Astilleros Río Santiago y una innumerable cantidad de fábricas e industrias de distinto tipo, químicas, por ejemplo, de pólvora, de municiones, que estaban pensadas para apuntalar el esfuerzo de defensa nacional y a la vez estaban pensadas para llevar adelante un proceso de desarrollo industrial inicial primero, básico, y luego más pesado para el conjunto de la nación. También yo quiero señalar, ¿no?, toda esta idea de desarrollo industrial estaba claramente registrada por los pensadores de la doctrina de defensa nacional en función de la experiencia que se estaba observando en Europa, ¿no?, y en el mundo, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también tuvimos una experiencia bélica cercana, ¿no? La trágica guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que se extendió entre 1932 y 1935. Es una guerra muy cercana a nosotros. Primero, geográficamente, son dos naciones hermanas que colindan con nuestra república, pero además porque Argentina tuvo una participación que, por cierto, fue un poco ominosa, porque fue una participación parcial, ¿no? Pero nos permitió ver de cerca lo que era el desarrollo de un conflicto bélico moderno llevado adelante por dos naciones que no estaban preparadas para hacerlo, ¿no? Esta guerra, que duró 3 años, fue muy extensa, consumió literalmente
las fuerzas sociales, económicas de las dos naciones, ¿no? Las dejó muy, muy arruinadas, y fue la experiencia bélica más cercana a la República Argentina. Lo que yo estoy haciendo ahora es describir los desarrollos institucionales, legales, normativos, todo aquello que tuvo que ver con la cuestión del desarrollo económico industrial que supuso la doctrina de defensa nacional, que son todos aportes muy importantes, pero yo quiero rescatar algunos elementos más sustanciales, ¿no? Más allá de estos aspectos organizacionales y conceptuales que supuso la doctrina de defensa nacional. Un primer aspecto que creo que hay que rescatar y que tiene plena vigencia en la actualidad, hoy más que nunca además, es que la doctrina de la defensa nacional colocó a la política y a la política democrática en el centro de la concepción. Es una concepción de defensa que gira en torno a la idea de que la política es la que conduce el proceso de defensa nacional, ¿no? Y que la guerra y que el conflicto es un proceso de tipo netamente político, ¿no? Y para eso había que prepararse, ¿no? El esquema pensado por la doctrina de defensa nacional asegura la conducción política de la nación un lugar medular en la formulación, en la ejecución, en el control del esfuerzo bélico y del esfuerzo nacional para sostener el esfuerzo bélico en este contexto. No hay lugar, digamos, la doctrina no da lugar para la vigencia de intereses corporativos, burocráticos, facciosos en el interior del conjunto de la nación y del conjunto del Estado, ¿no? Fue una doctrina pensada para ordenar desde la cúpula del gobierno, de la conducción política de la nación hacia abajo, ordenar el conjunto de la nación para llevar adelante un esfuerzo bélico, ¿no? Y para preservar los intereses nacionales. Primer elemento, ¿no? La política en la centralidad de la doctrina. Segundo, implica una mirada novedosa, innovadora, reformista y de acción. Yo quiero recuperar esto también, ¿no? Como dije al principio, Argentina no contaba con un esquema institucional pensado para la defensa nacional, ¿no? Apenas contaba con 2 Fuerzas Armadas y 2 ministerios que funcionaban un poco autónomamente. Bueno, la doctrina de la defensa nacional supone la creación de un sistema integrado, ¿no? Abarcador del conjunto de la nación y del Estado, pensado para cumplir una función específica en lo referente al campo de la seguridad internacional y al campo de la defensa nacional. Es importante porque supuso, digamos, un cambio radical en la forma en que estaba organizado el Estado, y además supuso poner en marcha todo ese cambio radical, ¿no? Reitero, no fue solo una idea, fue la puesta en marcha práctica de todas estas ideas, ¿no? Acá aparecen, qué sé yo, instituciones que van a ser relevantes, ¿no? Y que durante los gobiernos autoritarios, las dictaduras y los gobiernos militares, o durante los gobiernos democráticos limitados, perdieron mucho peso. Por ejemplo, el Consejo de Defensa Nacional. A partir de 1948, con la Ley de Defensa Nacional, se crea un Consejo de Defensa Nacional donde se van a sentar todos los ministros del conjunto de la nación, ¿no? Para diseñar, para implementar, para coordinar las políticas de preparación para la guerra, ¿no? Otra idea interesante que plantea la doctrina de la defensa nacional, muy, muy novedosa para la época, es que asegura en el conjunto de la administración del Estado la existencia de instancias, de instancias burocráticas dedicadas a la defensa nacional. Entonces, cada ministerio, más allá de los ministerios militares y el Ministerio de Defensa, cada ministerio de la administración contaba con un departamento o una dirección de defensa nacional, abocada a llevar adelante las tareas que tuvieran que ver con esta política. Y en ese marco general, este gran entramado institucional y gubernamental pensado para la defensa nacional, aparece también una institución muy interesante, muy innovadora para la época, que es
lo que se llamó originalmente la Escuela Nacional de Guerra, que después va a cambiar su nombre y va a ser la Escuela de Defensa Nacional. Yo tuve el honor de dirigirla entre el año 2011 y 2012. La Escuela Nacional de Guerra era fue una institución pensada por Perón. ¿Para qué? Primero, para transmitir al conjunto del Estado, a los dirigentes políticos, a la burocracia civil, a los empleados y a los integrantes militares de todo este sistema, cuál fue la idea de la doctrina de defensa nacional, ¿no? Una bajada de línea doctrinaria, ¿no? Para que todo el mundo hablara el mismo idioma, nadie se confundiera. Primer punto. Segundo punto, en la Escuela de Defensa Nacional se capacitaba a la gente, se la instruía en lo que eran los principios básicos y fundamentales de lo que es la defensa nacional, el conflicto bélico, la administración de los recursos para la guerra, ¿no? Son ámbitos de trabajo muy particulares que demandan formación y preparación, ¿no? No cualquier persona no preparada se puede dedicar a esto, ¿no? Entonces, el peronismo lo vio con claridad esto, ¿no? Lo vio en tal medida que conformó esta institución que se abocó a ello, ¿no? Entonces, la Escuela Nacional de Guerra, luego llamada Escuela de Defensa Nacional, se dedicó a, por un lado, vulgarmente hablando, juntarle la cabeza a todos aquellos funcionarios civiles y militares que iban a trabajar en estas cuestiones. Segundo, formar cuadros políticos y formar cuadros burocráticos y formar cuadros militares en esta nueva concepción y en los problemas de la administración de la defensa y de la conducción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fíjense que fue una idea básica, esencial para que todo funcionara, ¿no? La formación, la capacitación, ¿no? La difusión de un pensamiento, de una doctrina, para que todo el mundo estuviera conteste con esta idea. Bien, y todo esto fue muy novedoso y revolucionario en términos de la organización del Estado. Finalmente tenemos cuál fue el tipo de vinculación que se estableció con las Fuerzas Armadas, ¿no? En todo este dispositivo, ¿no? Porque al final estamos hablando de defensa nacional y en última instancia la defensa nacional se sostiene a partir de la existencia de fuerzas militares, ¿no? Uno puede pensar la defensa nacional y tener muchas ideas al respecto, ¿no? Pero tenés que darte una política militar, ¿no? Digamos, la base, el martillo, ¿no? La punta de la flecha con la que la nación se va a defender es la organización militar, son las 3 Fuerzas Armadas. Entonces, esto es muy interesante porque Perón era militar, porque gran parte de los pensadores que pergeñaron, que diseñaron la concepción de la doctrina de la defensa nacional eran militares, ¿no? Y pensemos esto también. Estas ideas comenzaron a pensarse incluso antes de las elecciones del 45, de que asumiera Perón en el año 46 la presidencia. Eran ideas que ya se estaban cocinando dentro de aquel grupo de oficiales militares nacionalistas que estaban urgidos por organizar la nación frente a estas nuevas circunstancias. Pero eran militares, entonces es interesante tener en claro cómo pensaron ellos el vínculo con las Fuerzas Armadas, siendo ellos militares, pero además teniendo ellos un rol político, ¿no? Recordemos que la revolución del 43 fue una revolución que instaló un gobierno militar que ordenó en 3 años el sistema, ¿no? Y que derivó posteriormente en un proceso electoral que dio la posibilidad que el peronismo, el candidato Juan Domingo Perón, fuera electo en el año 46. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea que tenía. La idea era una idea institucional. La idea era la idea de que las Fuerzas Armadas son instancias esenciales de la defensa nacional, pero además son instancias profesionales, ¿no? Perón siempre tuvo, Perón y sus colegas, sus camaradas que pensaron estas circunstancias, siempre tuvieron en cuenta esta idea, ¿no? El rol institucional, el rol profesional de las Fuerzas Armadas en toda esta diagramación.
Yo les voy a leer acá, les voy a leer una cita que tengo textual, ¿no? Es una orden general que emite el entonces coronel Juan Domingo Perón como ministro de guerra del gobierno del 43. Esta orden general fue emitida el 14 de septiembre de 1945 en la antesala del proceso electoral. Y escuchen, porque es muy interesante escuchar la voz, ¿no? Estoy leyendo a Perón en forma textual. Dice, el propósito fundamental del gobierno es mantener al ejército totalmente sustraído y extraño a la contienda política que se avecina, por considerar que el mismo debe situarse siempre por sobre los intereses de partidos y banderías políticas, ya que como institución armada está exclusivamente al servicio del conjunto de la nación. Estos puntos de vista no son del todo compartidos por muchos políticos, que tratan de hacer adeptos en la fila del ejército, ¿no? Sin medir con ello el costo que tiene dividir a los hombres de armas en fracciones y destruir su disciplina de esa manera. Se aniquilan al mismo tiempo los poderes del Estado y se prepara el camino para la disolución y el caos. Es muy interesante porque esta orden, en esta orden subyace muy claramente la idea que tenía el peronismo respecto al rol de las Fuerzas Armadas, respecto al perfil que tenían que tener las Fuerzas Armadas como instituciones, ¿no? Es muy interesante ver cómo ellos se escinden, ¿no? Eran militares que estaban desempeñando por las circunstancias políticas particulares de esa época un rol político, pero tenían claro que la organización militar es una organización que debe ser institucional, ¿no? Que debe estar encuadrada dentro del marco democrático, ¿no? Y así se lo instruía a los oficiales del ejército en ese momento, ¿no? Y esa va a ser la relación que va a establecer el peronismo en el marco de la doctrina de la defensa nacional con las Fuerzas Armadas, ¿no? Les va a asignar un rol institucional, profesional, ¿no? Y de preparación para la guerra, que es el rol que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir en el marco general de la defensa nacional. Bueno, con esta exposición que fue bastante sintética, ¿no? Para lo que es el contenido general de toda la doctrina de la defensa nacional, del peronismo, yo voy a dar por concluida la clase. Creo que he hecho un recorrido sintético, vuelvo a repetir, pero puntilloso de todos aquellos aspectos componentes de la doctrina de la defensa nacional. La concepción de guerra, la concepción de nación, la concepción de la organización económica que suponía, ¿no? la doctrina de la defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este contexto, y además el gran esfuerzo organizativo, de renovación organizativa y administrativa que supuso la doctrina de la defensa nacional para el Estado y la comunidad en su conjunto. Este aporte, creo, especialmente estos últimos puntos, para mí son muy importantes, porque son aspectos que tienen vigencia hoy. Tuvieron vigencia en esa época y tienen vigencia hoy, ¿no? La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, la centralidad de la política democrática en el marco de la defensa nacional, son ideas que son centrales para la política que tiene que impulsar el peronismo. La idea de la autonomía y la soberanía, ¿no? La idea de que los estados nacionales tienen que manejarse maximizando los máximos márgenes de maniobra en el marco internacional, que es siempre complejo. Y además, estas ideas que acabo de mencionar cobran mucha relevancia. ¿Por qué? Porque el escenario internacional en el cual estamos insertos hoy es un escenario que es incierto, ¿no? Es un escenario en donde el viejo sistema heredado de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo. Es un sistema muy pugnante en donde las grandes potencias están empezando a disputar muy fuertemente sus intereses, y además es un sistema que está en transformación, ¿no? Inestable, volátil, pugnante. Y en ese marco general, Sudamérica en general,
y nuestro territorio, el territorio de la República Argentina y los territorios aledaños a la República Argentina, son poseedores de recursos naturales, son poseedores de posiciones geográficas, son poseedores de territorios en donde se instalan nudos logísticos importantes para la mirada global, ¿no? Sudamérica no es una zona periférica del mundo, ¿no? Para las grandes potencias. Quizás en algún momento lo fue antes, ahora no, ¿no? Ahora las grandes potencias están mirando el escenario sudamericano, ¿no? Y yo creo que los aportes que se hicieron históricamente, los aportes más clásicos de la doctrina de la defensa nacional, nos dan una buena base para ayudarnos a pensar cómo encaramos esta nueva época desde esta perspectiva, de la perspectiva de la seguridad internacional y defensa nacional de nuestra querida patria en este escenario crecientemente conflictivo y volátil. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y estoy a disposición para dudas y para bibliografía para aquellos compañeros y compañeras que quieran interiorizarse aún más en la doctrina de la defensa nacional, a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.